día de hoy es un tema, pues en realidad muy importante, ¿no? En la práctica clínica, que es el enfoque del dolor torácico agudo en urgencias. Bien, empezamos la presentación. ¿Pasa, Anderson? Entonces, estamos ahí. Imagínate que tú eres el médico, el doctor, la doctora, el enfermero, el profesional del área de la salud responsable de la urgencia, y llega un paciente y te dice, doctor, doctora, enfermero, me duele el pecho. Inmediatamente tu cerebro se expande y empieza a pensar en las múltiples causas que le pueden ocasionar dolor torácico a tu paciente. ¿Pasa? ¿Será el corazón? Entonces te empiezan a preguntar, ¿será el corazón? ¿Pasa? Me empiezo a hundir, Andrés. Es que ese es el problema. Bien, entonces, a ver, entonces digamos la pregunta, pero ¿será el corazón? ¿Será el pulmón? ¿Será la aorta? ¿Será la pared torácica? La pared torácica será algo gastroesofágico, por ejemplo, el esófago, el estómago, la vesícula biliar, o digamos que no sea nada de esto y se trate de una ansiedad, depresión, estrés. Sin embargo, siguiente diapositiva, sin embargo, digamos que en tu mente siempre debe estar dentro de la sospecha diagnóstica pensar en el corazón, o sea, en los síndromes coronarios agudos. ¿Por qué, William? Porque representan el 25% de las admisiones hospitalarias y son la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, claramente este tipo de temas en medicina son un reto, ¿no? Y son un reto aún mucho más, digamos, en un primer nivel de atención, como en mi caso, estoy leyendo que dicen que no ven nada, Anderson, como en mi caso, que estoy en un primer nivel de atención. Entonces, digamos que en este reto consta de 3 filtros que hay que superar, ¿vale? Entonces, ante el motivo de consulta de dolor torácico, el primer filtro es definir si es de origen cardíaco o no es de origen cardíaco. Siguiente. Y si no es de origen cardíaco, como ya dijimos, es el pulmón, es la aorta, es la pared torácica, es algo gastroesofágico o es algo emocional, ¿sí? El segundo filtro, ¿cuál sería? Si se trata del corazón, o sea, está oliendo el corazón, es por enfermedad coronaria, por valvulopatía o por enfermedad del pericardio. Segundo filtro a superar. Y tercero, si se trata del corazón y es enfermedad coronaria, el abordaje que le debo dar a este paciente debe ser de carácter urgente porque se beneficia de estar en hemodinamia en menos de 120 minutos. Entonces, son 3 filtros o 3 retos a superar en el enfoque del dolor torácico agudo en urgencias. Pues hablar de dolor torácico es hablar de la percepción de dolor u otra molestia en el tórax de origen no traumático, ¿sí? En un tiempo de evolución de 24 horas, y desde el punto de vista anterior se localiza desde la base de la nariz hasta el ombligo y posteriormente desde el occipucio hasta la 12ª vértebra torácica. Siguiente, hay muchísimas causas de dolor torácico, muchachos, muchísimas causas de dolor torácico, como lo ven en la siguiente presentación. Una tabla extraída del manual 11ª edición de CTO, de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que muestran que las causas se dividen en primarias cardiovasculares y primarias no cardiovasculares. Bueno, entonces miren la infinidad de causas, razón por la cual, digamos que pasa la diapositiva, vamos a calmarnos, no vamos a respirar, y pues por cuestiones de tiempo, por cuestiones prácticas académicas educativas, vamos a enfocar la charla en un primer momento en hablar en general del enfoque del dolor torácico agudo y posteriormente vamos a sintetizarlo o a centrarlo en los síndromes coronarios agudos, ¿vale? Datos epidemiológicos que me permito leer para ustedes y que son súper importantes para dejar el mensaje final de esta charla, que es lo que me interesa que queden para ustedes. Entonces, les leo, muchachos. El dolor torácico, miren que representa aproximadamente 6 a 7 millones de motivos de consulta en el servicio de urgencia en los Estados Unidos. La gran mayoría de estos pacientes, el 83%, son dados de alta por una causa no cardíaca de dolor torácico.
¿sí? En el 48% de los casos es dolor torácico no especificado, perdón, y otras causas no cardíacas en el 35% de los casos. Mire que de los pacientes que ingresan al hospital, en promedio, solo el 25% tienen en realidad un diagnóstico definitivo y real de síndrome coronario agudo. Siguiente. Otro 25% de los pacientes van a ser dados de alta con diagnóstico de angina de pecho o con otro problema no cardíaco no isquémico, perdón, en el 10 a 19% de los casos. En la mitad restante de los pacientes ingresados al diagnóstico final va a ser dolor torácico no especificado en el 26% o de causa no cardíaca en el 27%. Afortunadamente, las emergencias vasculares, como por ejemplo la disección de aorta o la tromboembolia pulmonar, digamos que representan una minoría muy pequeña de las causas de dolor torácico, en promedio 2 a 3% de los pacientes. Siguiente, súper importantísimo estas dos, y que están puestas en negrilla. Ojo que el 2% de los pacientes que tienen dolor torácico y que en realidad tienen un síndrome coronario agudo como causa de dolor torácico, son dados de alta del servicio de urgencias por error nuestro, por error de nosotros como profesionales de la salud, y eso va a impactar en una morbimortalidad a los 30 días en tu paciente. Ojo también que la ausencia de dolor torácico típico, o sea, aquel paciente que no tenga toda esta clínica típica que engloba un infarto agudo de miocardio, no necesariamente significa que no lo tenga, ¿sí? Entonces, de tal manera que la ausencia de dolor no excluye un síndrome coronario agudo. Entonces, a tener claro ese concepto. De tal manera que lo que les quiero decir en esta parte de la charla es que no todo lo que le duele en el pecho de tu paciente es coronario. Y eso es apoyado por esta gráfica que les estoy mostrando aquí, donde vemos las principales causas de dolor torácico de origen no traumático y vemos cómo en realidad la principal causa es gastrointestinal, ¿no? La enfermedad cardiopulmonar, perdón, representa menos del 10% de las causas de dolor torácico. Lo que pasa es que es la que mayor morbimortalidad tiene, por eso nosotros debemos ir a identificarla en un primer momento y a descartarla. Siguiente, incluso causas de dolor torácico según grupo etario. Entonces, chequen cómo, en general, para la población joven, la principal causa de dolor torácico es de pared, o sea, de causas de pared torácica, ¿sí? La causa cardíaca es una minoría e incluso en la población adulta mayor no es la enfermedad coronaria, es la causa gastrointestinal. Ya entraría la angina estable como una segunda causa. Entonces, a tener claro esto, si queremos puntualizar aún más en la siguiente diapositiva, vemos cómo el dolor torácico en pacientes pediátricos, solo el 1% tiene, siguiente, tiene etiología cardíaca. Las causas no cardíacas representan el 99% de los casos. De ese 99 es idiopático en el 52%, musculoesquelético en el 36%, respiratorio en el 7% y gastrointestinal en el 3%. Ojo, en este grupo etario nosotros debemos en realidad gastar recursos porque debemos tener como una actitud prudente de no ir a subestimar o a pasar por alto, digamos, que un niño de estos tenga dolor torácico en realidad de origen cardíaco y vaya a impactar en mortalidad o le vaya a ocasionar una muerte súbita cardíaca. Pues, sin embargo, la recomendación, apoyarse en esto, pero también tener en cuenta y gastar recursos. Pecar por exceso, más no por emisión. Si nos vamos a la causa de dolor torácico en paciente adolescente, en realidad menos del 5% es de origen cardíaco. En este grupo etario, el dolor musculoesquelético, articular, tipo síndrome de Tietze, tipo costocondritis es muy común, ¿no? Y la causa cardíaca es en realidad extremadamente rara. Sin embargo, la misma recomendación, si tú consideras que el paciente se beneficia de hacer un electrocardiograma, no se lo niega a nadie, porque puede que te sorprendas y puede que el paciente en realidad sí tenga una causa de origen cardíaco. Ya si nos vamos al otro extremo, dolor torácico en paciente adulto mayor, sí vemos como la causa, digamos que en este grupo etario, sí que sí puede amenazar la vida de tu paciente, ¿no? Sobre todo los síndromes coronarios agudos, la disección aórtica menos frecuente, pero claramente amenazante, y otras causas como el embolismo pulmonar y el neumotórax, también son importantes tenerlos en cuenta acá. Surge la siguiente pregunta y es algo que nosotros debemos hacernos siempre. ¿Qué es lo más urgente? ¿En qué es lo que yo como profesional del área de la salud debo
intentar identificar o descartar en un primer momento, muchachos. Y esa tablita me gusta mucho, es muy amigable, tómenle foto, incluso está ahí puesta por colorcitos y todo. Entonces miren que lo más urgente que nosotros debemos identificar o descartar en un primer momento es la cardiopatía isquémica, la disección aórtica, el neumotórax o la tromboembolia pulmonar. O sea, porque es que es lo que más mata. ¿Qué es menos urgente, menos grave, más benigno? La angina estable, la estenosis aórtica y la hipertensión pulmonar. ¿Qué es aún mucho menos grave? Que tu paciente tenga pericarditis, neumonía o infección de herpes. ¿Y qué es aún mucho menos urgente, menos grave, más benigno? Que se trate de un dolor torácico por un reflujo esofágico, por un espasmo esofágico, por una enfermedad de la úlcera péptica, por litiasis de la vesícula biliar, por una enfermedad del disco cervical, por una costocondritis y o por un estado de ansiedad. De tal manera que, siguiente, nosotros digamos que en este tipo de temas que tiene una complejidad muy alta, que requiere demasiado estudio independiente, que requiere demasiada práctica clínica, nosotros tenemos que tener un entrenamiento amplio en conocer a profundidad todos los diferentes diagnósticos diferenciales que te puedan ocasionar dolor torácico en tu paciente. Y una vez más, esta tablita extraída del manual 11ª edición del grupo CTO Colombia en la preparación para el MIR. Miren qué gráfica qué tabla, perdón, tan amigable, cómo te orienta, te puntualiza y de una forma muy chévere los diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces, digamos, vamos a comentar algunos. La pericarditis aguda, por ejemplo. Entonces, ojo que en la pericarditis aguda el dolor puede ser de características y localización similares al coronario. Sin embargo, es un dolor más prolongado. O sea, tú vas a ver que el paciente te dice, doctor, doctora, yo llevo con un dolor persistente ahí por más de un mes. Es una diferencia con respecto al síndrome coronario agudo. Lo otro es que este dolor se modifica con los cambios posturales y eso es súper clave. O sea, a los pacientes con pericarditis el dolor se les alivia o se les atenúa. Se les atenúa si flexionan el tronco hacia adelante. A la auscultación tú vas a escuchar un roce pericárdico y también es una pregunta del MIR, de la preparación para la residencia. Es una pregunta que dice que cómo se escucha mejor el roce pericárdico en la pericarditis y la respuesta es también inclinando el paciente hacia adelante. Entonces, lo otro, el ascenso cóncavo difuso del ST y que este dolor se alivia con antiinflamatorio, no se alivia con nitratos. Entonces, para tener en cuenta, bueno, digamos, un diagnóstico diferencial ahí, ¿no? Por ejemplo, el espasmo esofágico ya es un dolor que puede ser epigástrico, incluso retroesternal, pero que la diferencia es que se asocia con la ingesta de alimentos, sobre todo alimentos muy fríos o alimentos muy calientes, para hablar, manos libres. Listo. Entonces, muy fríos o muy calientes, ¿listo? Y ojo que al igual que la angina en el espasmo esofágico, este dolor se puede aliviar con la nitroglicerina, pero una diferencia es que se asocia a disfagia generalmente. Entonces, por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico, recuerden que ya es un dolor urente en el epigastrio, que puede ser retroesternal también, que aparece sobre todo cuando la persona se come y se acuesta, ¿sí? Y la acidez en la boca y que se alivia con el uso de alcalinos, ¿no? Entonces, aquí tienen, digamos que una tablita que les recomiendo extraer de manual CTO, 11ª edición, donde puedes tener una orientación sobre los diferentes diagnósticos diferenciales que puedan ocasionar dolor torácico en tu paciente. Siguiente diapositiva. Están escuchando bien, ¿verdad? Entonces, muchachos, como venimos diciendo, de tal manera que en este tipo de temas nosotros tenemos eh, tenemos unos elementos de protección o amigos o aliados, yo les llamo así, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que sean nuestros elementos de protección en este tipo de situaciones, de temas complejos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nos protegemos ahí nosotros como profesionales del área de la salud? Hágase una grabacióncita. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Exactamente, ahí están respondiendo ustedes. Tenemos 4 elementos de protección. El primero de ellos, la anamnesis, muchachos. El interrogatorio, la historia clínica. Segundo, el examen físico, súper importante. Tercero, ayudas diagnósticas como el electrocardiograma. Y cuarto, las pruebas de analítica.
En este caso, digamos, las troponinas para el enfoque de los síndromes coronarios agudos. Siguiente diapositiva. Miren qué bonito esto. Semiología, como les gusta a ustedes. Semiología bonita, linda. ¿Qué debemos preguntarle a nuestro paciente en la historia clínica para orientar la causa del dolor torácico? Miren, primero, las características del dolor, el inicio del dolor, el escenario en el que el dolor se presenta. Ojo, no va a ser igual que tu paciente te diga, doctor, doctora Fernanda, el dolor me apareció, digamos, estando quieto en reposo, viendo la televisión, o el dolor me apareció montando la bici, o el dolor me apareció en un ambiente emocional de estrés, depresión o ansiedad, o una discusión. Lo otro, la duración del dolor no es igual que el dolor dure 3 minutos a que dure 17 minutos o a que dure más de 20 minutos. El patrón de las recurrencias, o sea, el dolor se ha venido haciendo más frecuente, señora o señora, la localización del dolor, el carácter es una picada, es una opresión. ¿Qué sientes? Y si tiene o no irradiación. Finalmente, factores precipitantes o agravantes y factores aliviadores. Otras cosas importantes para interrogar en la historia clínica son los síntomas asociados. Siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, pensando en síndromes coronarios agudos, el concepto del cortejo vegetativo, o sea, que el paciente haga criodiaforesis, que sube frío, ¿sí? Que esté pálido, frío, que tenga sensación de palpitaciones, náuseas, sensación de muerte inminente, porque las personas, no todas las que se infartan, sienten que están más para el otro lado que hacia acá. Entonces, preguntar siempre los síntomas asociados. Trauma, hey, se pegó la persona, se pegó, se acaba de caer de una moto, lo golpearon, eso te puede orientar en el diagnóstico. Abuso de drogas, presencia de estrés psicológico, o simplemente que esté entrenando y que haya hecho pecho, o brazos u hombros, y eso pueda de cierta manera explicar el dolor que tiene la persona. O sea, son cosas sencillas, pero que son súper importantes tenerlas en cuenta. Antecedentes personales. Miren, enfermedad cardíaca, hipercolesterolemia, asma, enfermedad respiratoria reciente, enfermedad autoinmune, digamos, el lupus aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Antecedentes quirúrgicos, cualquier cirugía tóraco-abdominal, tú debes interrogar eso y tenerlo en cuenta para el enfoque del paciente con dolor torácico. Historia familiar, entonces, si alguien en la familia sufre miocardiopatía, alguien en la familia tuvo un antecedente de muerte súbita cardíaca, alguien en la familia sufre arritmias, de lipidemia, hipertensión, de diabetes, de enfermedad coronaria prematura. Entonces, el primer elemento de protección. El segundo sería el examen físico. Como todo en medicina, los signos vitales de tu paciente, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, peso, talla. Para las personas que están preguntando lo de la angina, lo del electrocardiograma, tranquilos, que eso es lo que ya vamos a hablar en la segunda parte de la charla. Tranquilos, ya vamos para allá. Entonces, signos vitales de tu paciente, examen físico del tórax. El examen físico del tórax es súper importante, o sea, que tú no vayas a ver, digamos, un pectus excavatum o carinatum o una escoliosis que pueda explicar el dolor de tu paciente, que no vayas a ver signos que sugieran trauma en tu paciente que puedan explicar el dolor, que no abras el pecho y veas una incisión ahí torácica o abdominal que te puede orientar en el diagnóstico, o el dolor a la digitopresión, que le duela al paciente cuando tú le tocas a nivel de los cartílagos costanos, y eso te puede orientar en el diagnóstico de tu paciente. Claramente la auscultación cardíaca es súper importante y la inspección general de tu paciente debes hacerla, ¿no? Como todo en medicina. Entonces, hasta aquí hemos llegado y hemos hablado o sea, y hemos dejado el mensaje de que no todo lo que duele en el pecho es coronario. Hablamos de cómo enfocar a estos pacientes, de la importancia del interrogatorio, de qué debemos interrogar, qué debemos tener en cuenta en el examen físico, de que no todo lo que duele en el pecho es coronario, y digamos, nos hacemos también una idea según la prevalencia de cuál es la principal causa según grupo etario de lo que le pueda estar ocasionando dolor torácico a tu paciente. Ahora sí fuerte con la ciencia, lo que ustedes quieren escuchar, lo que ustedes quieren que hablen. Vamos a hablar del enfoque del dolor torácico según los síndromes coronarios agudos. Ojo, no vamos a hablar del tratamiento porque se nos iría muy largo la charla, sino vamos a hablar del enfoque
con cierto grado de profundidad. Entonces, como sabemos, hablar de síndrome coronario agudo es hablar de isquemia miocárdica secundario a un desbalance, ¿no tiene grabando todo el tiempo? No. Un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno a los cardiomiocitos, es decir, entre el oxígeno y la sangre que los cardiomiocitos, que son las células del corazón, necesitan, y la sangre y el oxígeno que tú le estás dando. Y esa es una clasificación también extraída por el manual CTO, el manual de 11ª edición de CTO, que lo clasifica en enfermedad coronaria crónica estable y síndromes coronarios agudos. Entonces, dentro de la enfermedad coronaria crónica estable está la angina crónica estable, la angina microvascular o síndrome X y la isquemia silente. Y dentro de los síndromes coronarios agudos están el que están escribiendo por ahí, que es con ascenso persistente del ST, o sea, infarto agudo de miocardio transmural, o sin ascenso persistente del ST, donde encontramos el infarto agudo sin elevación del ST, la angina inestable y la angina de Prince-Metal o angina variante o vasoespástica. Surge la siguiente pregunta. ¿Por qué enfermedad coronaria crónica estable y por qué síndrome coronario agudo? O sea, es que decir síndrome coronario agudo es sinónimo de decir enfermedad coronaria que se inestabilizó en un contexto agudo, solo que le pusieron síndromes coronarios agudos. Es porque hay placas de ateroma o ateroscleróticas estables y placas ateroscleróticas inestables. Pasa. Entonces, placas ateroscleróticas estables. Miren lo bonito de este concepto. Las placas ateroscleróticas estables se caracterizan porque están formadas principalmente por tejido conectivo, células musculares y en menor proporción por tejido inflamatorio y por contenido lipídico. Y miren cómo eso todo está contenido en una capa o cápsula fibrosa que es gruesa. Por eso se dice que son placas duras. Entonces, ¿qué pasa? Estas placas van a ir creciendo en su evolución cronológica en el tiempo hasta que obstruyen el 70% o más de la luz de la arteria. Entonces, cuando esto ocurre, se le conoce como una estenosis crítica. Bien, una estenosis crítica cuando hay una obstrucción, digamos, de 70 o más de la luz de la arteria. Entonces, no, entonces van a aparecer en ese momento síntomas en relación con la actividad física. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una estenosis crítica de la arteria coronaria, le va a producir angina estable, o sea, angina en relación con la actividad física. Si una persona tiene estenosis crítica de la arteria poplitea, le va a producir o le va a aparecer o a experimentar claudicación intermitente, el famoso síndrome del mirador de vidriera. ¿Y qué pasa? Que esta obstrucción va progresando y ya cuando toca el 80, el 90%, vamos a hablar ya de un concepto de estenosis severa o grave y los síntomas se van a empezar a inestabilizar y van a tender a aparecer en reposo. ¿Sí? Entonces, en conclusión, las placas ateroscleróticas estables lo que hacen es que someten al corazón a cardiomiopatía isquémica crónica y es un corazón que al final va a terminar haciendo falla o insuficiencia cardíaca. Por otro lado, las placas ateroscleróticas inestables, miren que están formadas principalmente por contenido lipídico, células inflamatorias, que están contenidas en una cápsula fibrosa que es fina. Por eso es que son vulnerables a sufrir los famosos accidentes de placa, o sea, que se rompa, o sea, la ruptura, erosión, ulceración, fisura, hemorragia intraplaca, y esto condiciona la formación de un trombo intracoronario que dependiendo de la magnitud de la obstrucción va a ser la repercusión sobre el miocardio y el desenlace en la salud final del paciente. Entonces, como hemos hablado hasta aquí, la principal causa, siguiente pasa, la siguiente diapositiva, la principal etiología es la aterosclerosis de las arterias coronarias, como ya vimos, pero hay otras causas, ¿no? Digamos, la alteración en la microcirculación coronaria más disfunción endoteliar, como ocurre en el síndrome X o angina microvascular, el espasmo coronario, como ocurre en la angina variante o de Prince-Metal o vasoespástica, el aumento de las demandas por hipertrofia miocárdica en el contexto, digamos, de una cardiomiopatía hipertensiva, o sea, un paciente con hipertensión, como tiene mayor resistencia vascular periférica, tiene que vencer esa resistencia vascular periférica, el corazón, el miocardio. Entonces, como debe latir más fuerte, es como si fuese el bíceps. Si tú estimulas el bíceps crece. Eso mismo le pasa al corazón. Entonces, claro, como el corazón está más grande,
él requiere mayor, digamos, suministro de oxígeno, sangre y nutrientes. Y si tú no le pasas o no le provees eso, lo haces vulnerable a que se infarte. Lo mismo pasa en la estenosis aórtica, lo mismo pasa en la miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, en los pacientes, en los atletas de alto rendimiento o en una taquicardia. O el otro contexto que sea una disminución del aporte de oxígeno, ¿no? Digamos, en el contexto de una anemia importante. Siempre es importante conocer en este tipo de temas los factores de riesgo, ¿no? Y hay factores de riesgo que son no modificables, como por ejemplo la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Digamos que en hombres a partir de los 40 años empieza a aumentar el riesgo, en las mujeres a partir de los 50 años por este efecto protector de los estrógenos, el sexo masculino, el tabaquismo, principal factor de riesgo modificable que es responsable del 20% de los casos de cardiopatía isquémica, te pone el riesgo más alto 3 a 4 veces. La dislipidemia, sobre todo la hipercolesterolemia más que la hipertrigliceridemia, en realidad la diabetes mellitus te aumenta el riesgo, la hipertensión arterial te pone el riesgo más alto, tener antecedentes de enfermedad coronaria en la familia te pone el riesgo más alto, el estilo de vida, el sedentarismo, el estrés, nosotros los profesionales del área de la salud, la dieta inadecuada, la obesidad, el alcoholismo. El alcoholismo excesivo también te aumenta el riesgo si hay evidencia de que, digamos, que el alcoholismo ocasional o social, ojo, no todos los fines de semana, tiene un efecto protector por las sustancias antioxidantes del vino y la cerveza, pero en general aumenta el riesgo por cómo lo consumimos, ¿no? Pasa. Otros factores de riesgo como el famoso síndrome metabólico, que lo ven ahí, que se define como obesidad central, o sea, perímetro abdominal en hombres mayores de 94 centímetros y o en mujeres mayores de 80, asociado a al menos dos de los siguientes criterios que tienen que ser triglicéridos mayores o iguales a 150, HL en hombres menores de 40, mujeres menores de 50, glicemia en ayuna mayor de 100 o tener, digamos que, antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 previamente diagnosticada y la presión arterial sistólica mayor o igual a 130-85 milímetros de mercurio, comorbilidades como la enfermedad renal crónica, como la enfermedad autoinmune, como la enfermedad arterial periférica, entre otras, te aumenta el riesgo. La inflamación, el hecho de tener la proteína C reactiva elevada te aumenta el riesgo y la contaminación ambiental. ¿Pasa? Ya me están mencionando por ahí en las historias. Ojo, necesito que las 500 personas que están en este momento en vivo, porque no se pueden más de 500 personas, todos vamos a tomarle fotico a como lo estén viendo, de donde lo estén viendo y vamos a subir todas las historias. Vamos a mencionar a CTO y me mencionan a mí para yo repostearlo y para dejar evidencia de que hoy hicimos algo bonito por la academia, que en parte hicimos historia y dejar un buen recuerdo para mí, para CTO y para todos ustedes. Entonces, muchachos, miren, importantísimo esta parte de la charla, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, o sea, de la clínica del paciente en los tres momentos. Ojo, desde el momento en el que el paciente tiene enfermedad coronaria crónica que está estable, ese primer momento al punto intermedio donde la persona se empieza a inestabilizar y en el extremo que es cuando el paciente hace un infarto agudo de miocardio. Vamos a hablar de cómo es la clínica en todo este tipo de contextos. Entonces, ¿cómo es la clínica cuando el paciente tiene angina pero está estable? Entonces, el concepto es el famoso dolor anginoso y este dolor anginoso debe cumplir unos criterios para decir que es un dolor anginoso típico. Entonces, dolor anginoso típico debe cumplir tres criterios, que son el primero, que tenga las características típicas, valga la redundancia, o sea, que sea un dolor torácico opresivo, centro torácico, retroesternal, que se irradie ya sea al hombro, a la mandíbula, al cuello, al brazo, asociado al cortejo vegetativo, que ya dijimos que es criodiaforesis, o sea, sudar frío, náuseas, ansiedad, sensación de muerte inminente, etcétera. El segundo criterio es que esté provocado por el ejercicio o el estrés emocional. Y el tercer criterio, que alivia en minutos. O sea, es un dolor que alivia en minutos. Generalmente no dura más de 10 minutos y se alivia con el reposo o con el uso de nitratos. Se dice que el dolor es atípico
atípico cuando cumple dos de esos tres criterios. Y hay otro concepto aquí que es súper importante, que es los equivalentes anginosos. ¿A qué hace referencia eso? Por ejemplo, un equivalente anginoso puede ser la disnea, sobre todo en pacientes ancianos y diabéticos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú tengas un paciente anciano diabético y te diga, doctora, no sé, Camila, tengo sensación de dificultad respiratoria y soy diabética y soy anciana, tienes que pensar en que una posibilidad de esa causa de sensación de dificultad respiratoria sea enfermedad coronaria. Ojo, otras, digamos, manifestaciones clínicas más extrañas es que el paciente solo tenga un dolor en la boca del estómago o que solo tenga el cortejo vegetativo, o sea, la criodiaforesis, las palpitaciones, la náusea, la sensación de muerte inminente. Vamos a ir. Esto es importante. La clasificación de la gravedad clínica de la angina vuelve CTO Colombia con una tabla súper bonita, súper amigable, una academia muy bella, que nos dice, y esto es propuesto por la Sociedad Canadiense de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Miren, muchachos, nos dicen, angina clase 1, hey, el paciente en realidad no tiene una limitación para la actividad física y la vida diaria. Tiene que hacer un esfuerzo extremadamente extenuante para que sienta el dolor torácico opresivo, o sea, la angina. Angina clase 1, angina clase 2. Ya hay cierta limitación para la actividad física diaria. La persona puede andar, digamos, 1 o 2 cuadras o manzanas, subir de un primer a segundo piso y no pasa nada, no siente dolor. En la angina clase 3 ya hay una limitación más importante de la actividad física. Entonces, con solo la persona andar 1 o 2 cuadritas o manzanas o con solo subir de un primer a segundo piso, ¡pum!, siente el dolor torácico opresivo. Y angina clase 4 es cuando en realidad cualquier actividad física que tú hagas va a verse representado con un dolor en el pecho, ¿sí? Y ya tiene la tendencia el síntoma a aparecer en reposo. Tómenle fotico a esto porque esto es súper importante y sobre todo es importante, aquí me dicen que vaya como un poco más despacio, sobre todo es importante, está bien, como tener en cuenta esto en el enfoque en la consulta externa. O sea, son datos que te van a decir, digamos, hey, este paciente hay que estudiarle el corazón, hay que hacerle EKG, hay que hacerle pruebas de detección de isquemia, ergometría, según si tiene indicación, pruebas de detección de isquemia por imagen, ¿sí? Y ojo que la clasificación de la angina 3 y 4 ya te están mostrando datos de inestabilidad, de que el paciente se está inestabilizando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Clínica de los síndromes coronarios agudos. ¿Cuándo empiezas tú a sospechar que el paciente tiene un síndrome coronario agudo? Lo empiezas a sospechar cuando el paciente te empieza a a arrojar datos de inestabilidad. Y hay una clasificación para la angina inestable también. Miren, ahí está, propuesta por CTO también en su manual 11ª edición. Miren lo que nos dice. La angina inestable puede ser de 4 tipos. 4 conceptos hacen parte de la angina inestable. Miren lo bonito que es esto. Angina de reposo, o sea, cuando estás quietico o quietica y ¡pum!, sientes el dolor. Y ese dolor generalmente dura más de 20 minutos. Ojito, cuando el dolor empieza a prolongarse más de 20 minutos, hay que empezar a prender las alarmas de que se está inestabilizando. Cuando ya pasan los 20 minutos, claramente nos debemos preocupar más porque te está reflejando inestabilidad. Entonces, angina de reposo hace parte de angina inestable. Segundo concepto, suavecito, despacio, como ustedes quieran. Angina de reciente comienzo. O sea, es un paciente que hace menos de 2 meses viene presentando los episodios de dolor en el pecho, pero a su vez debe cumplir un criterio adicional y es que sea clase 3 o clase 4 en la clasificación de la gravedad clínica de la angina que ya vimos anteriormente. O sea, que con solo andar 1 o 2 cuadras le aparezca el dolor o con solo subir de un primer a segundo piso le aparezca dolor. Eso sería el concepto de angina de reciente comienzo. Lo otro, angina acelerada, tercer concepto. ¿A qué hace referencia esto? Y esto es muy frecuente, a que el paciente venía con enfermedad coronaria crónica estable, venía controladito, pero en el último mes, en las últimas 4 semanas, digamos que el número de episodios de dolor en el pecho
se ha venido aumentando, se ha venido haciendo más frecuente, dura más, duele más y es menos el grado de esfuerzo para desencadenarlo. O sea, la persona te empieza a decir, no, mire, doctor, yo antes caminaba 7 cuadras y no me pasaba nada. Ahora con solo caminar 2 o 1 estoy sintiendo presión en el pecho. Entonces ahí te está mostrando datos de inestabilidad. Y cuarto, angina postinfarto, que es un paciente que, digamos, presentó angina unos días después de haber presentado como tal un infarto agudo de miocardio. Entonces, la clasificación de la angina inestable propuesta por CTO es súper importante a tener en cuenta. Tómenle fotico. Y ahora venimos al extremo final, a la clínica de un infarto agudo de miocardio. Entonces, claramente un infarto agudo de miocardio debe tener unas características que son que sea opresivo, centro torácico, retroesternal, se puede irradiar a hombro, brazo, cuello y mandíbula, asociado al cortejo vegetativo, o sea, esta sudoración fría, el paciente está frío, pálido, con ganas de vomitar, con sensación de muerte inminente, y ojito, ahí viene la diferencia, ahí empieza a haber diferencia y es en la duración del dolor. Es un dolor que se prolonga por más de 20 minutos y que generalmente no le mejora del todo a la persona, o sea, manteniéndose en reposo o con el uso de nitratos. La siguiente diapositiva es supremamente importante porque nos muestra los patrones de dolor torácico que pueden ser compatibles con eh, infarto agudo de miocardio. Entonces, miren la primera foto, cómo un dolor que en general comprometa todo el tórax anterior puede ser enfermedad coronaria. Segunda foto, un dolorcito ahí, más centrotorácico con irradiación a cuello, ojito que puede ser enfermedad coronaria. Un dolor que sea centrotorácico con irradiación a hombro y brazo izquierdo puede ser enfermedad coronaria. Esta tercera imagen, perdón, que les acabo de mostrar, en realidad es el patrón más frecuente o más típico de presentación en la vida real, en la práctica clínica. Generalmente la persona dice que tiene un dolor en el pecho, que se le va al hombro y al brazo izquierdo, pero no es el que tiene mayor índice de probabilidad para reflejar enfermedad coronaria. Ojo, es el que es más frecuente, pero no es el que tiene mayor índice de probabilidad. Lo otro, mire, ya lo vimos, un dolor en la boca del estómago puede ser enfermedad coronaria. Un dolor en todo el borde anterior del esternón con irradiación a cuello y con irradiación a ambos brazos puede ser enfermedad coronaria. Un dolor solo en el cuello, la sexta imagen, puede ser enfermedad coronaria. Un dolor en el hombro y en ambos miembros superiores puede ser enfermedad coronaria, y un dolor centrotorácico ahí localizado puede ser enfermedad coronaria. Entonces, muchachos, o sea, invitación con esta diapositiva que no solo tiene que ser este típico patrón de dolor en el pecho con irradiación a hombro y a brazo para hablar de enfermedad coronaria. Entonces, miren todas estas diferentes patrones de dolor que son súper importantes a tener en cuenta en la práctica clínica. Vamos a ponerlos a interactuar aquí en esta parte de la charla. Pregunta para ustedes. Espera, Anderson, no vaya a pasar nada. Devuélvelo, deja solo la pregunta, por favor. Comenten, respondan esa pregunta a ustedes. ¿A qué hora del día es más probable, es más frecuente que un paciente se infarte? Noche, madrugada, noche, madrugada, noche, madrugada. ¿Qué dicen ustedes? Madrugada, al amanecer, madrugada. Esperen que quiero grabar eso. Esperen que quiero grabar como sus respuestas para dejar la evidencia de que estuvieron súper activos. Entonces, muchachos, ¿a qué hora del día es más frecuente un infarto agudo de miocardio? ¿A qué hora del día es más probable que se infarte una persona? A ver, comenten. Todos activos respondiendo. Madrugada, en las mañanas, en la noche, en la madrugada, en la noche. Qué cool verlos así de activos y de participativos en la charla, muchachos, de verdad. Súper. Entonces, la respuesta es, pasa Anderson, hunde un clic más, devuelve en las primeras horas de la mañana. Esperen a ver qué, pero eso tiene una explicación. Listo, ya ustedes dijeron que en realidad la hora en la que
Espera que estoy grabando esto. Entonces, listo, muchachos. Ya ustedes dijeron que las personas infartan en las primeras horas del día. Esa es la respuesta. Ahora les quiero preguntar por qué. ¿Cuál es la explicación fisiopatológica de eso? A ver, respóndanme ahí en los comentarios, los leo. Los leemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Apnea del sueño, no. La apnea del sueño te aumenta el riesgo, sí, enfermedad cardiovascular. Ciclo circadiano, por ahí dicen, por ahí, cortisol, nivel de cortisol, HTA. Entonces, la respuesta está en por la actividad simpática a esa hora y por, digamos que los factores, o sea, los factores de coagulación y la agregación plaquetaria que en las primeras horas del día pareciera que favorecieran que una persona se infarte, favorecieran la trombo, o sea, el mecanismo este fisiopatológico de la ateroembolia, aterotrombótico, el mecanismo aterotrombótico. Entonces, actividad simpática y por los cambios circadianos en la coagulación y en la actividad plaquetaria para las primeras horas de la mañana. Esa es la respuesta. Viene otra pregunta, Anderson, solo muestra la pregunta, porfa, que estamos aquí poniendo a interactuar a las personas. Otra pregunta, muchachos. ¿Puede, a ver, ojo esto? Espera, todavía no empiecen a responder. Espérate, voy a grabar acá para dejar evidencia. Otra pregunta. ¿Puede un paciente presentar o estar cursando con un infarto agudo de miocardio sin tener ningún síntoma, sin estar, o sea, estando como una uva, sin absolutamente nada? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí se puede. Por supuesto que sí, sí se puede, sí, 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 sí. Claramente, como la mayoría, bueno, como todos de ustedes están diciendo, en medicina 2 más 2 no siempre es 4, razón por la cual la respuesta es que todo es posible en la medicina. Hunde un clic, Anderson, y hay que tener alerta ahí, hay que tener cuidado ahí. ¿Con quién? Hunde 3 clics. Primero, pacientes diabéticos, pacientes ancianos y con las mujeres. Ojo, las mujeres a veces son peligrosas. Entonces hay que tener cuidado con ella, no, mentira, en realidad, digamos que sí, la evidencia dice que las mujeres son peligrosas, ¿sí? Mire, ojo, ojito, tener cuidado, ojo la recomendación, ¿no? O sea, no digan que después uno no les enseña esto, recomendaciones que no tengan que ver solo con la medicina, les estoy enseñando para la vida. Mire, ojo que hay que tener cuidado con las mujeres porque pueden ser que no expresen todos los síntomas de un infarto agudo de miocardio. Son peligrosas, muchachos. Tiras ahí, ¿qué dice la gente? A ver, ¿qué dicen ustedes? Información extra, papá. Aquí no solo se sabe de medicina, ¿sí ven? Mire, asintomáticas. Miren, miren, miren. Las mujeres no tienen sentimiento, entonces no sienten. No, mentiras. Es mentira. En realidad las mujeres son la creación más linda del universo, Dios. Muchachos, y aquí les voy digamos que a contar una experiencia de mi vida profesional, ¿no? Rápidamente. Yo una vez me pidieron un favor, ojo, fue un favor. Miren cómo un favor se convierte en una urgencia vital. Es que veo que están comentando cosas bonitas, pero no las estoy grabando. A ver, los leo. A ver qué cosas bonitas están comentando ahí. Fíjense, para grabarlas, para dejar la evidencia acá. A ver, a ver, a ver. Gracias, gracias, muchachos. Gracias por todos esos mensajes de verdad positivos. Muchas gracias por el cariño, el aprecio es mutuo. Entonces, mire, un favor, un conductor de la ambulancia me dijo que la mamá tenía como rojo la piel de la espalda, o sea, que tenía como una especie de celulitis en la espalda.
Y miren, si hundimos 2 clics hacia atrás, les dije que había que tener cuidado con los diabéticos, con los ancianos y con las mujeres. Era una señora diabética, femenina, mujer y anciana. La señora no sentía absolutamente nada, muchachos. Absolutamente nada. Solo venía por una celulitis en la piel de la espalda. Le tomo la atención y ese caso yo lo mostré en mis historias. De pronto esto, algunos de ustedes lo recuerden por ahí, que están muy pendientes de las historias cuando mostramos los casos del hospital. Por favor, no coquetear con el profesor, dicen por ahí. No me distraigan, no me distraigan. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le tomé la atención a la paciente y la paciente tenía una presión arterial de 270 y algo, 180 y algo. O sea, tenía la presión en crisis hipertensiva. Le tomé una glucometría y estaba en high, o sea, estaba, no sé, por encima de 500 miligramos por decilitro. O sea, estaba descompensada la tensión, estaba descompensada el azúcar y le hice un electrocardiograma y vaya sorpresa que la señora tenía un infarto agudo de miocardio tipo 1 transmural con supranivel en B2 y B3 y tuvimos que sacarla como urgencia vital. O sea, ojo a eso, un favor se convirtió en una urgencia vital. Intenten no hacer favores y ojo la respuesta al mensaje de que un paciente, si así esté asintomático, en realidad puede tener un síndrome coronario agudo. Continuamos con la charla. De tal manera que en la evaluación clínica del dolor torácico agudo, la idea es identificar de una forma rápida y precisa los pacientes que requieren hospitalización para un tratamiento agudo, que en realidad son el grupo más pequeño, versus los pacientes que en realidad tienen una afección que es menos grave, benigna, y que pueden ser dados de alta del servicio de urgencias de una forma segura, que es el grupo mayor. Pasa, Anderson. Y en la evaluación clínica del dolor torácico agudo, claramente también debemos, identificando y haciéndonos la pregunta de cuál es la prioridad. Y la prioridad para los síndromes coronarios agudos, siguiente, es identificar a aquel paciente que requiera hemodinamia en el menor tiempo posible. O sea, el paciente que se beneficie de angioplastía coronaria transluminal percutánea en los primeros 120 minutos. ¿Y cuál es el paciente que se beneficia de angioplastía coronaria transluminal percutánea? Es aquel paciente que hace infarto agudo de miocardio con supradesnivel persistente del ST. Pasa, Anderson. Entonces, angioplastía coronaria transluminal percutánea para aquel paciente que hace infarto agudo de miocardio con elevación persistente del ST en los primeros 120 minutos, idealmente. Pasa, Anderson. O el segundo criterio es para aquellos pacientes que tengan un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o sea, que no tengan elevación del ST, pasa, pero que deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios que son considerados como de muy alto riesgo: que esté inestable hemodinámicamente, que esté choqueado, que tenga un dolor torácico ahí persistente, recurrente, a pesar de que se dio tratamiento médico oportuno, que haya desarrollado alguna arritmia potencialmente mortal, que tenga alguna complicación mecánica postinfarto, que haya expresado falla cardíaca aguda con angina refractaria, que tenga cambio dinámico en el ST, sobre todo esta elevación del ST intermitente. Y ojo, los pacientes que tengan síndrome coronario agudo sin elevación persistente del ST y no cumplan estos criterios de muy alto riesgo, no los podemos despachar así por así de inmediato para la casa, muchachos. Tenemos que dejarlos en observación de urgencias y hacerles electrocardiogramas seriados, como ya veremos ahorita, biomarcadores, o sea, troponinas, para tener toda la seguridad y certeza de que el paciente en realidad no tiene o sí tiene un infarto agudo o un síndrome coronario. ¿Y cómo sabemos si un paciente tiene supranivel del ST? Espera un momento. No. 28. Entonces, ¿cómo sabemos si un paciente
tiene un supradesnivel del ST, o sea, una elevación persistente del STI, o sea, que va a ser nuestra prioridad, esto que va a ser nuestra prioridad, o sea, que va a ser lo que debemos identificar, que es porque es lo que se va para angioplastia, para hemodinamia, para estrategia invasiva. Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente tiene supranivel del ST? A través del famoso electrocardiograma, que es querido por muchos, odiado por otros, que es en realidad temido por otros y que debemos perderle el miedo. Entonces, muchachos, miren, por favor, si el paciente llega y dice, me duele el pecho, en los primeros 10 minutos tienes que estarle haciendo un electrocardiograma de 12 derivaciones, estándar. Siempre hay que considerar tomar derivaciones derechas, B3R, B4R, en el caso de que tú estés sospechando un infarto de cara inferior con extensión al ventrículo derecho, o tomar derivaciones posteriores o izquierdas, que son B7, B9, si estás sospechando un infarto con compromiso de cara posterior. Ojo a esto, la sensibilidad del EKG es del 40-60%, es baja. Y de tal manera que, o sea, son dos polos opuestos. Un electrocardiograma sin alteración no te descarta que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Y esto pone la vara muy alta en la complejidad de este tipo de temas. O sea, un electrocardiograma que sea normal no significa que tu paciente tenga un síndrome coronario agudo. ¿Qué pasa? CTO dice en el manual que el 50% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria, fuera de esos episodios de crisis de dolor anginoso, el EKG es normal, el electrocardiograma es normal, ¿sí? Incluso teniendo enfermedad coronaria extensa y teniendo angina grave, el EKG es normal. Y el polo opuesto, un electrocardiograma patológico no te indica necesariamente de que el paciente tenga enfermedad coronaria. Ojito a ese dato tan importante. ¿Por qué? Porque hay condiciones como, o sea, alteraciones en la repolarización, como digamos la preexcitación, una miocarditis, una hipertrofia ventricular izquierda, el uso de ciertos medicamentos, digoxina, antiarrítmicos, que pueden impresionar un supranivel del ST sin necesariamente, o sea, sin ser necesario de que el paciente tenga un infarto agudo de miocardio. Y para entender el concepto es importante hablar de la patogenia del IAN, de la patogenia del infarto agudo de miocardio. Entonces sabemos que los acontecimientos en el infarto son los siguientes: isquemia, lesión e infarto. Isquemia, lesión e infarto. ¿Qué ocurre en la isquemia? Entonces, se obstruye la luz del vaso, ¿sí? Y a los cardiomiocitos no le está llegando adecuado sangre y oxígeno. ¿Y qué pasa? Que los cardiomiocitos empiezan a consumir sus reservas de oxígeno. Ojo a eso, empiezan a consumir sus reservas de oxígeno y hasta ahí englobaría el concepto de isquemia. Eso progresa y ya los cardiomiocitos consumen tanto sus reservas de oxígeno que empiezan un metabolismo anaerobio y eso produce acidosis. Y ya ahí hablaríamos o englobaría el concepto de lesión. Finalmente, esto sigue progresando y hay un aumento en los metabolitos nocivos para estos cardiomiocitos y finalmente estos mueren. Hay muerte, necrosis, tejido cicatrizal que ya no se puede recuperar, no viable. Y ya hablaríamos en este momento de infarto. Siguiente, cascada isquémica. ¿Qué pasa? Volvemos al concepto. Esto es importantísimo. Cuando se detiene el flujo sanguíneo, se altera el estado de equilibrio iónico y lo primero que se le afecta al corazón es la diástole, es decir, la capacidad del corazón para relajarse. O sea, la diástole, si le preguntan en un examen, es la más sensible a la isquemia. Posteriormente se compromete la sístole, es decir, la capacidad del corazón para contraerse. Los cambios en el electrocardiograma, perdón, se van a ver reflejados más o menos a los 20 segundos. Si aparece dolor anginoso, aparece aproximadamente a los 25 a 30 segundos. Y el paso final sería que el paciente experimente alguna arritmia ventricular potencialmente mortal o incluso una muerte súbita cardíaca. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, la cascada isquémica. Y otra pregunta importante es los efectos o repercusiones de la isquemia sobre el miocardio. Pasa a la siguiente diapositiva. Estas
gráficas son extraídas también del manual 11ª edición de CTO. Miren lo bonito que es esta academia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué depende la repercusión de un infarto sobre el corazón, sobre el miocardio? Depende, en realidad, de si la obstrucción es total, o sea, es total o parcial, ¿sí? De la duración de la obstrucción y de presencia de factores adicionales como flujo por las colaterales. Entonces, puede ser que tú te encuentres con un miocardio no recuperable, o sea, es un miocardio en donde hubo una obstrucción total de la luz de la arteria por un tiempo importante y que no había flujo por las colaterales. Entonces, ese miocardio quedó no recuperable, no viable, se necrosó, tejido cicatrizal, no hay nada que hacer. Y el otro escenario es que nos encontremos ante un miocardio recuperable, ¿sí? O sea, un miocardio que, ¡pum!, fue aturdido, o sea, que fue sometido a isquemia y la isquemia, digamos, que le comprometió la capacidad contráctil, o sea, puede haber entrado en asinesia o en hipocinesia, pero que no se necrosó, que sigue siendo viable, que si tú haces reperfusión, o sea, si tú recuperas el flujo de sangre por esa arteria que va hacia ese miocardio, en cuestión de semanas el miocardio va a recuperar su actividad contráctil. Y este concepto de miocardio recuperable puede ocurrir en dos escenarios, que es el miocardio hibernado versus el miocardio aturdido. El miocardio hibernado es aquel que fue sometido a cardiomiopatía isquémica crónica. No sé si les suena la palabra. ¿Se acuerdan de las placas ateroscleróticas crónicas estables? Aquí entran esas señoritas. Entonces, ¿qué pasa? Miren, el cuerpo humano es tan perfecto que ese miocardio que es dependiente de esa arteria que está obstruida de una forma severa, ese miocardio deja de contraerse para consumir oxígeno y de esta manera evitar necrosarse. Ese es el concepto de miocardio hibernado. Y el miocardio aturdido es como tal el que fue sometido en un contexto agudo a isquemia, o sea, el que fue sometido como tal al concepto del síndrome coronario agudo. En estos dos, independientemente, si tú haces reperfusión, va a ser un miocardio recuperable. Siguiente. Vuelve CTO con sus esquemas y gráficas súper bonitas. Miren eso. Los cambios en el EKG derivados de la isquemia. Entonces, ya vimos que dijimos que la secuencia de acontecimientos era isquemia, lesión y necrosis. Isquemia, lesión y necrosis. Miren, cuando la isquemia, bueno, y ustedes saben que el corazón tiene una cara subendocárdica que es la más interna y una cara subepicárdica que es la más externa. Cuando hay isquemia subendocárdica, que para recordarles, el subendocardio, o sea, la cara más interna del corazón, es la que es más vulnerable a infartarse, a sufrir la isquemia. Cuando la isquemia es subendocárdica, esto lo vamos a ver representado en el EKG como una onda T picuda. O sea, la onda T sabemos que es positiva, pero en la isquemia subendocárdica se pone más alta, de ramas simétricas. Y en la isquemia subepicárdica se invierte la onda T. Cuando ya se trata de lesión subepicárdica, va a haber un descenso del ST, y cuando es lesión subepicárdica, vamos a encontrar un supra o un ascenso del ST. Finalmente, en la necrosis ya lo hemos representado en el EKG como la presencia de una onda Q patológica. La pregunta es, ¿por qué? Siempre en la medicina, o sea, no nos sirve a nosotros aprendernos esto de memoria porque la probabilidad de que se nos olvide es muy alta. Y esto se olvida, aunque parezca sencillo. Pasa a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente diapositiva, pero las preguntas son estas. ¿Por qué la onda T es positiva en condiciones normales? ¿Por qué la onda T se pone alta y picúa en la isquemia subendocárdica? ¿Por qué se invierte en la isquemia subendocárdica? ¿Por qué en la lesión subendocárdica hay un infranivel del ST? ¿Por qué en la lesión subepicárdica hay un supra o un ascenso del ST? La explicación es la siguiente. Miren, esto es en condiciones normales. Miren el potencial de acción normal. Fíjense que el potencial de acción del subendocardio, la gráfica al lado derecho, y representado por la imagen esta amarilla, la isquemia. Entonces, el potencial de acción del subendocardio en condiciones normales es mayor que el del subepicardio. Y eso se va a ver reflejado, o sea, es más prolongado. Y eso se va a ver reflejado como la presencia de la onda T
positiva en condiciones normales. ¿Qué pasa en la isquemia subendocárdica, que es la imagen que está puesta ahí? No sé si no tenías puesta la anterior, Anderson. No sé si hayan entendido. ¿Entendieron esa parte o no? Si no están entendiendo, o sea, díganlo en el momento en el que estemos, en el momento en el que estemos en plena explicación, porque estoy volado al hospital. A ver. No olviden estar haciendo sus historias, muchachos, los quiero ver. No olviden subir ahí sus historias y mencionarlos para repostearles, para verles y para compartir todos. Volvemos al concepto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la onda T es positiva en condiciones normales? Miren la presentación ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en condiciones normales, ¿por qué la onda T es positiva? ¿Sí la ven ahí? Ahí está la onda T. Es positiva. ¿Por qué? Porque el potencial de acción del subendocardio, mire que es mayor que el potencial de acción del subepicardio. Es más prolongado. Por eso la onda T es positiva en condiciones normales. Pasa a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa en la isquemia subendocárdica? La isquemia subendocárdica lo que hace es que prolonga el potencial de acción del subendocardio, que ya dijimos que en condiciones normales es mayor que el del subepicardio. Entonces, si lo prolongamos más, pues, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver reflejado en el EKG como una onda T mucho más alta, más picuda, de ramas simétricas. Ahora, ¿qué pasa en la isquemia subendocárdica? Entonces, lo que hace es prolongar el potencial de acción del subepicardio. Ojo, la isquemia subepicárdica prolonga el potencial de acción del subepicardio, que ya vimos que en condiciones normales es menor que el del subendocardio. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo lo ven en la gráfica. Si lo prolonga pueden ocurrir dos cosas, que lo iguale o que lo supere, o sea, que el potencial de acción del subepicardio iguale o supere al del subendocardio. Y si lo iguala, lo vemos reflejado en el EKG como un aplanamiento de la onda T, pero si lo supera, lo vamos a ver reflejado o representado como una inversión de la onda T de ramas simétricas. O sea, si tú tienes un aplanamiento o inversión de la onda T, tú debes sospechar isquemia subepicárdica, perdón, subepicárdica, sí. Ahora, ¿qué pasa en la lesión subendocárdica? Ya pasamos de isquemia a lesión. Ojo, en la lesión lo que hace es que en la lesión subendocárdica produce una menor amplitud del potencial de acción del subendocardio, de tal manera que va a haber mayor amplitud del potencial de acción del subepicardio, y esa mayor amplitud hace como si arrastrara el segmento ST hacia abajo y se va a ver reflejado como una depresión o un infranivel del ST. Por otro lado, en la lesión subepicárdica pasa, lo que vamos a ver es en realidad menor amplitud del potencial de acción del subendocardio, devuélvete, menor amplitud del potencial de acción subendocárdico y va a haber mayor amplitud del potencial de acción subendocárdico. Entonces, como hay mayor amplitud del potencial de acción del subendocardio, va a haber un ascenso o se va a ver reflejado como un ascenso o supranivel del ST. Es un poco complejo, pero espero le hayan tomado foto para que puedan revisarlo con un poco más de calma en sus hogares. Ojo, esto no es suficiente. No es suficiente. Pasa a la siguiente diapositiva. Toda medicina debe tener unos criterios. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos para decir que el ascenso del ST que tiene el paciente me hace pensar en que tiene isquemia? ¿Sí? En que está haciendo cardiopatía isquémica. Los criterios son los siguientes, muchachos. Para todas las derivaciones, ¿sí? El paciente en dos derivaciones contiguas, o sea, en una cara del corazón, digamos B2 y B3, debe tener en todas las derivaciones, a excepción de B2 y B3, un aumento del ST a nivel del punto J mayor o igual a 1 milímetro, o sea, 0.1 milivoltios, es decir, un cuadrito hacia arriba. Para todas las derivaciones, a excepción de B2 y B3, que tienen unos criterios adicionales. Entonces, para las derivaciones B2 y B3, ¿sí? Si eres hombre, debe haber un aumento y tienes más
mayor o igual a 40 años, tiene que ser el ascenso del ST mayor o igual a 2 milímetros, o sea, 2 cuadritos. Y para pacientes menores de 40 años, el ascenso del ST en B2 y B3 masculinos debe ser mayor o igual a 2.5 milímetros, o sea, 2 cuadritos, 2 cuadritos y medio, perdón. Y para mujeres, independientemente de la edad, desde el punto de vista de B2 y B3, el ascenso debe ser mayor o igual a 1.5 milímetros, o sea, un cuadrito y medio. Tómenle foto rápido a esta presentación, a esta diapositiva, que ahí está en realidad muy bien explicado. Siguiente. Criterios electrocardiográficos del infra-ST y de la inversión de la onda T. El mismo concepto, debe estar en dos derivaciones o una contiguas o una cara del corazón. Entonces, miren, que la depresión del ST debe ser descendente u horizontal y debe ser mayor o igual a 0.5 milímetros, o sea, medio cuadrito de depresión del ST, ¿sí? Y la inversión de la onda T debe ser mayor a 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, como ya lo dijimos, con onda R prominente o cociente RS mayor a 1, o sea, que la onda R sea mayor que la onda S. Esos son los criterios para tú decir que hay infra del ST o inversión de la onda T que te haga pensar en cardiopatía isquémica. Siguiente diapositiva. Y los criterios para hablar de necrosis, o sea, para decir que hay onda Q patológica, es que esta sea mayor o igual a 0.04 segundos, o sea, un cuadrito en dirección hacia allá, o sea, en el tiempo, ¿sí? En dirección horizontal, y que sea alta, o sea, mayor o igual al 25% de la onda R, y que esté claramente en dos derivaciones o una cara del corazón, ¿no? Y que claramente aparezcan en derivaciones donde normalmente no se ven. O sea, la onda Q patológica, si no estoy mal, puede ser positiva, puede ser normal en B5 y en B6, ¿no? Corríjanme ustedes, pero creo que sí, en ABF y si no estoy mal, en D5 podría ser normal, pero si tú ves una onda Q patológica en B1, B2 y B3, digamos, debes sospechar de que hay ahí necrosis. Finalmente, ya casi para terminar, todavía no, la prueba de troponina cardíaca, que es lo más importante que tiene toda la charla, o sea, digamos que en un primer nivel de atención, como les digo, es un reto porque hay muchos niveles de atención primeros que no tienen troponinas. Entonces, la clínica más el electrocardiograma no es suficiente para tú diagnosticar un infarto agudo de miocardio. El biomarcador preferido siempre va a ser la troponina cardíaca. ¿Por qué? Porque es que es parte importante o hace parte del aparato contráctil del corazón y se empieza a elevar más o menos a los 30 minutos tras la muerte de los cardiomiocitos. Infarto agudo de miocardio, desde el punto de vista del electrocardiograma, se define, pasa Anderson, como una variación de más del 20% de las troponinas por encima del percentil 99 del valor de referencia. Y para recordarles también que no, o sea, no necesariamente una elevación de las troponinas indica siempre síndrome coronario. O sea, las troponinas se pueden elevar en múltiples causas que lo pueden ver allí en la tablita que les puse, extraída también del manual de CTO. Entonces, a tener en cuenta eso, pero sí claramente las troponinas tienen mayor sensibilidad que el EKG. Definición global actualizada del infarto agudo de miocardio. Siguiente. Infarto agudo de miocardio se define, primero, tiene que haber evidencia de necrosis miocárdica, o sea, tú tienes que tener una elevación de las troponinas en la admisión por encima del percentil 99 de normalidad. Segundo, tienes que tener un cuadro clínico de isquemia, o sea, tener la clínica, los cambios electrocardiográficos, lo que ya dijimos del ST, de la onda T, bloqueo de rama izquierda de nuevo, el desarrollo de ondas Q patológicas, o que en las pruebas de imagen, digamos, en el ecocardiograma, haya evidencia de que se comprometió la contractibilidad sanitaria del miocardio o que hay pérdida de tejido, o sea, que hay tejido no viable, ¿no? En esas pruebas de imagen. O que el paciente haya desarrollado una muerte súbita de origen cardíaco. Este es el concepto último actualizado de infarto agudo de miocardio. Digamos que para el enfoque del dolor torácico agudo de urgencia, tenemos diferentes sistemas de puntuación que nos pueden orientar a nosotros como profesionales de la salud, ese tipo de temas. Entonces, hay diferentes sistemas de puntuación, como el hard score, Gaze score, el índice de probabilidad, el EAT score, la clasificación de Braunwald, perdón.
pero digamos que vamos a mencionar tres de los más importantes de ellos. Y el primero es el hard score. O sea, todos ustedes tienen que conocer el hard score, que es en realidad un score que te determina la probabilidad que tenga un paciente con dolor torácico de estar frente a enfermedad coronaria y el riesgo que tiene de hacer un evento cardiovascular adverso mayor a las 6 semanas. Perdón, a los 6 meses. WIT es meses o semanas. WIT es semanas, ¿no? Semanas, exactamente, semanas, sí, a las 6 semanas de hacer un evento adverso cardiovascular mayor. Entonces, ¿qué tiene en cuenta el hard score? Tiene en cuenta la H de historia, E de electrocardiograma, A de edad, R de factores de riesgo, como son la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, fumador de cigarrillo, tener historia positiva cardiovascular y la obesidad. ¿Sí? Y claramente la T de troponinas. Pasa a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la importancia del hard score? Que si tú tienes un hard score entre 0 y 3 puntos, tienes un bajo riesgo, perdón, de hacer una complicación cardíaca mayor. O sea, y tú puedes estudiar al paciente ambulatoriamente sin ningún problema, pero tienes que estudiarlo, ¿no? Si tienes un hard score entre 4 a 6 puntos, eso automáticamente te obliga a que no le puedes dar egreso al paciente y tienes que estudiarlo intrahospitalariamente. Ojo a eso. Si tú tienes un hard score mayor a 7 puntos, tienes un alto riesgo de hacer un MACE y debes estudiar inmediatamente o pasar al paciente inmediatamente a una estrategia invasiva, digamos, a una revascularización de miocardio, angioplastia coronaria transluminal percutánea, por el alto riesgo de complicaciones que tiene tu paciente. Siguiente diapositiva, el Grace Score, súper importante, ya muchos de ustedes lo conocen, es un score que se aplica para los pacientes que tienen un síndrome coronario para determinar la probabilidad de infarto, de muerte intrahospitalaria, el riesgo de muerte intrahospitalaria y a los 6 meses y tiene en cuenta la edad del paciente, la frecuencia respiratoria cardíaca, la presión arterial sistólica, la creatinina, si tiene presencia de signos de falla cardíaca, ahí a su vez entra otro score más incluido que es el Philip Class o Philip Kimball, tiene en cuenta los biomarcadores enzimáticos, las troponinas, los cambios del ST y si el paciente entró en paro en la admisión. Entonces, este es un screenshot, un capture tomado de la aplicación que ustedes lo pueden descargar y en general un Grace score menor de 108 puntos te da tranquilidad, bajo riesgo y un score de Grace mayor de 140 puntos si debes prender la alarma porque estás frente a un alto riesgo de mortalidad. En la siguiente diapositiva también me parece válida en realidad mostrarla, que es el índice de probabilidad que tiene en cuenta la historia clínica, la anamnesis, todo lo que hablamos del interrogatorio, el examen físico, el electrocardiograma, las características clínicas del paciente, las características clínicas del paciente, y miren que desde el punto de vista de la anamnesis, ojo, lo que les decía, ¿se acuerdan que les dije que el dolor torácico que se irradiaba a brazo y a hombro y brazo izquierdo era el patrón más frecuente? Pero miren que el dolor torácico, la tercera casilla, el dolor torácico que se irradia a ambos brazos es lo que tiene mayor índice de probabilidad en la anamnesis para hacernos pensar en enfermedad coronaria. Y desde el punto de vista electrocardiográfico, lo que más tiene eh, índice de probabilidad es cualquier elevación del ST a nivel del punto J mayor o igual a 1 milímetro. ¿Listo? Siguiente diapositiva, llegamos al algoritmo de síntesis de la estrategia del dolor torácico. O sea, todo lo que hemos hablado, toda la carreta que hemos dado para llegar a este algoritmo de síntesis súper bonito que nos dice lo siguiente. Tienes un paciente con dolor torácico agudo y está sospechando un síndrome coronario agudo. Entonces, aparecen los elementos de protección que ya mencionamos ahí. Entonces, atacamos con toda, con la
historia clínica, atacamos con toda, con el examen físico, con el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, con las troponinas en la admisión, y con todo esto hacemos puntuación de nuestro paciente utilizando el Hard Score. Si el paciente tiene un electrocardiograma normal y las troponinas son normales y refiere que el dolor en el pecho le empezó hace más de 3 horas, pero que para ese momento ya está sin dolor, tiene Hard Score menor de 3 puntos y diagnósticos diferenciales excluidos, tú descartas síndrome coronario agudo en el momento de la urgencia. Ojo, no es que estés descartando que no tenga enfermedad coronaria, tienes que ir a estudiar, ya sabemos, a tu paciente en un ambiente ambulatorio. Ojo, descartas síndrome coronario agudo en la urgencia. ¿Listo? Si tienes electrocardiograma normal, si tienes troponinas en la admisión negativas por debajo del percentil 99, pero el dolor empezó hace menos de 3 horas, la recomendación es hacer unas troponinas de control a la hora. Si en esas troponinas de control a la hora no hay diferencia, no hay ninguna diferencia entre la troponina de admisión y la delta de control a la hora, y el paciente está sin dolor, Hard Score menor a 3 puntos, diagnósticos diferenciales excluidos, tú descartas síndrome coronario agudo y estudias al paciente ambulatorio con seguridad. Si tienes cierta diferencia entre la troponina de admisión y la delta de control a la hora, pero no es una diferencia significativa como que se define como un aumento de la delta mayor al 20%, ya inmediatamente te dice que debes observar a tu paciente, hacerle pruebas de imagen como por ejemplo, un ecocardiograma y hacer un control de troponinas a las 3 horas. ¿Sí? Si no hay diferencias entre la troponina de admisión, la de la hora y la de las 3 horas, y el paciente está sin dolor, Hard Score menor de 3 puntos, descarta síndrome coronario agudo. Pero ojo, si el Hard Score te puntúa entre 3 y 6 puntos, o sea, mayor de 3 puntos en general, automáticamente no le puedes dar egreso al paciente y tienes que estudiarlo intrahospitalariamente. Ya lo vimos en la interpretación del Hard Score, o sea, hacer angiotomografía coronaria, hacer pruebas de detección de isquemia por imagen, por ejemplo, sí, pero intrahospitalariamente. Y ojo, que si cuando tú observas y haces el eco y haces las troponinas de control a las 3 horas, tú ves que hay un ascenso significativo, que el paciente tiene la clínica, que tiene cambios electrocardiográficos, ¿verdad? Pasa inmediatamente, automáticamente a una estrategia invasiva. El escenario opuesto es que tú tengas historia clínica que te diga que hay enfermedad coronaria, que tengas un examen físico que veas ahí inestable al paciente con el cortejo vegetativo, el electrocardiograma te salga supra LST o inversión de la onda T, las troponinas te den positivas en la admisión, automáticamente, sin necesidad de hacer troponinas de control a la hora, este paciente se beneficia de que lo pases inmediatamente a una estrategia invasiva. Entre más rápido, mejor. Entonces, básicamente, este es el algoritmo de síntesis en la estrategia del dolor torácico agudo. Hay diferentes algoritmos. Este es como el de síntesis global. Hay algoritmos de síntesis, digamos, de las 0 y 3 horas. No sé si de pronto lo hayan chequeado por ahí. Y básicamente, pues, esta es la totalidad de la charla, ¿no? Espero de verdad que les haya sido de gran utilidad para sus procesos de aprendizaje académico, educativo. Ahí están las referencias bibliográficas. Y nada, siempre animarlos a estudiar, a sentirse bien. Esperemos ahí, a grabar un poquitico ahí los agradecimientos de ustedes. Esperen, muchachos, todavía no ven las gracias para yo dejar aquí la evidencia. Espero que, nada, muchachos, espero que les haya sido de verdad de gran utilidad. Espero que hayan podido aprender en este ratico, podido repasar, puntualizar conceptos, siempre en pro del beneficio de nuestros pacientes, darle un agradecimiento al Grupo CTO Colombia por la confianza, por la invitación, por hacer posible este evento.
por confiar en mí. Estoy muy feliz, me siento muy afortunado de pertenecer a esta gran familia que viene mostrando evidencia fuerte de ser los número uno en prepararnos a nosotros, los médicos generales, para cumplir el sueño de convertirnos en especialistas. Ahora lo estamos haciendo en la modalidad virtual. Esperemos